Métodos para cuantificar grasa en alimentos. Método de Suxlet. Este método consiste en una extracción semicontinua con un disolvente, donde una cantidad de este rodea la muestra, logrando que la grasa se una al disolvente mientras se calienta ebullición. Una vez que dentro del Suxlet el líquido condensado llega a cierto nivel, es sifoneado de regreso al matraz de ebullición. Después, la grasa se puede medir por pérdida de peso de la muestra o por cantidad de muestra removida. Para llevar a cabo el método, se necesita un matraz bola de fondo plano con perlas o piedras de ebullición y colocarlo a peso constante en la estufa a 100 grados centígrados por 2 horas aproximadamente. Después, se tienen que pesar de 4 a 5 gramos de muestra en una balanza analítica sobre un papel, el cual se enrolla con la muestra y se coloca en un cartucho de celulosa. Luego se tapa con un algodón, pero sin apretarlo contra la muestra, y se coloca el cartucho en el extractor. Posteriormente, se debe conectar el matraz al extractor, en el que se debe encontrar el cartucho con la muestra, y luego hay que conectar esta al refrigerante, pero para este paso no se debe poner grasa en las juntas. Lo siguiente es agregar 2 cargas del disolvente por el refrigerante y poner a calentar el matraz con parrilla a evolución suave. Es importante que alguien siempre esté pendiente del reflujo. Una vez terminado el proceso, se debe verificar que se ha extraído toda la grasa, dejando caer una gota de la descarga sobre un papel filtro. Al evaporarse el disolvente, no debe dejar residuo de grasa en el papel. Una vez que se ha extraído toda la grasa, quitar el cartucho con la muestra desengrasada. Seguir calentando hasta la casi total eliminación del disolvente, recuperándolo antes de que se descargue. Finalmente, se quita el matraz y se seca el extracto en la estufa a 100 grados centígrados por 30 minutos. Pasado el tiempo, hay que dejar enfriar y pesar. Con los datos del peso del matraz, antes y después de la extracción, ya se puede calcular el porcentaje de grasa. Ahora revisaremos el método por lotes. Este método se basa en la solubilidad intrínseca de la sustancia a separar, en este caso las grasas, que son solubles en un disolvente no polar, con el cual se realiza la extracción de estas y se realiza por lotes para incrementar la eficacia. El procedimiento consiste también en tomar un matraz bola de fondo plano con perlas o piedras de ebullición y colocarlo a peso constante en la estufa a 100 grados centígrados por 2 horas aproximadamente. Pasado el tiempo se pesa el matraz. Después de esto, se debe empezar de 5 a 10 gramos de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros y luego se le agregan 40 mililitros de disolvente. Posteriormente se agita el matraz durante 10 minutos. Después de agitar, se deja sedimentar el matraz y se filtra la parte superior sobre el matraz bola. Se recupera el residuo y se le adicionan 40 mililitros de disolvente y después se vuelve a agitar. Luego hay que dejar que vuelva a sedimentar para después volver a filtrar y juntar ese filtrado con el anterior. Aquí cabe mencionar que es muy importante lavar perfectamente el papel filtro donde se filtró el extracto, para recuperar la grasa que va quedando después de cada extracción, ya que si no es así, parte de la grasa quedará en el papel. Se debe repetir el proceso hasta que se extraiga toda la grasa, y para verificar que esto ha ocurrido, se debe dejar caer una gota de los filtrados sobre un papel filtro, y al evaporarse no debe dejar residuo de grasa. Por último, evaporar el disolvente en el rotavapor y secar el extracto lipídico en la estufa a 100 grados centígrados durante 30 minutos. Finalmente, se pesa el matraz bola con la grasa, y con los datos del peso matraz bola antes y después de la extracción, se calcula el porcentaje de grasa. Una opción que se puede hacer en el laboratorio es que en lugar de filtrar se centrifugue después de cada extracción, recuperando el disolvente con la grasa de cada extracción en un matraz aforado. Al final de las extracciones, se verifica que la muestra no tenga grasa y se afora. De esta muestra, se toman 3 alícuotas y se colocan en 3 matraces Erlenmeyer a peso constante y por diferencia de peso se calcula el contenido de grasa. Aunque el inconveniente de este método es que se consume demasiado disolvente en cada extracción, sobre todo si la muestra contiene mucha grasa.